placer estar acá, aunque muchas caritas no me vean o no sé si han estado anteriormente. Yo hago parte de esta hermosa familia, ¿verdad? Y me place mucho venir y ver estas hermosas caras. Cuánto más la presencia de Dios se goza que ustedes estén en este lugar. En esta noche vamos a hablar de un tema, o a continuar un tema muy importante acerca de la fe. Hemos estado hablando de ese Dios inconmensurable, de ese Dios, para los chicos que nos visitan por primera vez, de ese Dios que es eterno, soberano y es sublime. O sea, es el Dios eterno, el sobrenatural. Si has visto algo maravilloso, extremadamente increíble, te doy la buena noticia que tenemos un Dios que es totalmente creíble y de que es un Dios maravilloso. Y que por ese Dios estás en esta noche en este lugar. El tema de esta noche se trata o se llama de lo instantáneo a lo eterno. Pero antes de eso les quiero dar dos ejemplos muy cotidianos. Una pareja de pastores jóvenes, se llaman Grupo Baez, hacen podcast, estaba escuchando esta semana y dijeron que frecuentemente viajan mucho y tienen la oportunidad de evaluar el servicio de las azafatas. Pero en ese último viaje que ellos hicieron como pareja, se dieron cuenta que la azafata que los atendió era extremadamente muy amable en comparación a las que ellos anteriormente habían tenido la oportunidad de conocer. El esposo de la pastora se preguntaba, pero ¿por qué es tan amable esta azafata? Si ellas por lo general son cordiales, pero ella le sonríe a todos los que están en el avión. Luego la esposa miró hacia adelante y vio que estaba su jefe y ella era la azafata que estaba en entrenamiento o evaluación. Es decir, tenía que dar una buena impresión, porque resulta que anteriormente habían tenido azafatas en despido. Esa era su única oportunidad y ella no podía desaprovecharla. Y me llamó mucho la atención, porque ese testimonio que es totalmente real, no es algo de ciencia ficción, es algo que ellos experimentaron. Y la quiero traer a colación porque estamos hablando acerca de la fe, en mirar y poner la vista en ese Dios inconmensurable. Pero esa azafata en entrenamiento puso su vista en su jefe. Pero ¿cómo puso su vista? O sea, ella no la miraba, pero sabía que ella estaba presente. Y de que no podía dar una mala impresión porque allí estaba en juego su empleo, quizás lo necesitaba. Pero algo que rescato es que ella no era transparente. Ella no era ella. Ella tenía una risa falsa, una actitud que quizás era cordial, pero era extremadamente cordial. Era algo fingido. Y quizás lo hacía porque tenía miedo, le generaba desconfianza y tenía temor a lo que podía suceder. Y quiero decirte, juventud con una misión y personas que nos están viendo a través de las redes sociales, y es que muchas veces miramos o no ejercemos esa fe que Dios quiere que tengamos porque no le tenemos a Dios la confianza para ser completamente transparentes, sino que muchas veces nos acercamos delante de Él con una máscara o con una actitud que queremos agradar a Dios con algo que no somos. Y Dios no te juzga, Dios te llama por tu nombre, Dios pagó el precio más grande por amor a ti y quiere que tú tengas esa fe sincera, esa confianza plena y sincera con Él y que tú te muestres como eres. Entonces, traigo otro ejemplo que sí lo voy a tomar de nuestro diario vivir. Estamos en una oficina y está Anderson de jefe. Y sus empleados son nuestro compañerito que está por acá, ¿cómo te llamas? Está Alejandro en la oficina y está nuestra amiguita Andrea. Entonces él le dice que le preparen un café. Y ojo, que el jefe es muy exigente porque es el jefe, o sea, él sabe cómo es un buen café. Entonces Alejandro y Andrea preparan un café instantáneo. O sea, rápido porque, oye, no puedo demorarme, tiene que ser ya y tengo que hacer algo bueno, algo perfecto. Pero dice el jefe, este café está muy sencillo, muy simple, no se le siente el toque del café que yo me tomo todos los días. Vuelve a prepararlo. Van ellos y lo hacen y les piden consejo a los otros compañeros que tienen más experiencia, cómo preparo un buen café. Quizás no lo dejaste el tiempo que necesitaba para que la sustancia se consolidara y se desprendiera y que el aroma que desprendiera fuera completamente sólido y natural. Lo hicieron esta vez y fue un poco más agradable para Anderson ese café. Pero aún así él decía, me hace falta un toque que no tiene este café para hacer un buen café. Total que le dijeron los otros empleados,
es que la máquina que estás utilizando tiene que destilar gota a gota el zumo del café y darte una buena taza de café. Pero ellos querían algo instantáneo. Y así nos pasa en nuestra vida. Queremos resultados instantáneos. Y la sociedad nos vende la idea de que debemos consumir cosas en poco tiempo porque somos jóvenes, no podemos esperar. Los abuelos son los que esperan. Tenemos que tener éxito instantáneamente. Vamos al supermercado y ya hay sopas instantáneas, pizzas congeladas. Vemos que incluso vi un video en Alemania real y la chica mostraba que ella vende huevos instantáneos. Los huevos, o sea, es algo que yo no me explico y yo la conozco a ella. Y mostraba que hay huevos con vegetales listos para hacer baños de María y consumir. La sociedad te está vendiendo la idea de que todo tiene que ser instantáneo. Y así queremos nosotros como jóvenes venir a la iglesia y si te invitaron por primera vez, segunda vez, tercera, cuarta vez, 10ª vez, quieres ver que la necesidad a la cual Dios te trajo en este lugar, quieres ver respuestas instantáneas. Pero en esta noche quiero decirte, así como Dios me dijo, que tenemos que ejercer la fe, pero muchas veces Dios es Dios. Y créeme que si tú tienes una necesidad en esta noche de sanidad, milagros, enfermedades económicas, de trabajos, estudios, y si Dios le place en su perfecta voluntad de que en esta noche salgas de aquí con la respuesta, Él lo hace. Pero Él no quiere que tú tengas un beneficio. Él quiere que tú tengas la transformación de una vida vieja a una nueva vida. Él quiere que seas una nueva criatura. Esa es la misión que Él quiere transformar, no darte a ti un beneficio. Entonces, Dios me daba a mí esta enseñanza y es que tenemos que pasar de lo instantáneo, de lo rápido, a lo eterno. Para avanzar, no vayamos con la concepción de que es que Dios no me puede dar algo enseguida, Dios lo puede hacer. Pero muchas veces nosotros nos gozamos y buscamos a Dios por los beneficios que Él nos puede dar y no por Él, que es el benefactor, que es el autor y consumador de la fe. Si ponemos la mirada en Dios, no nos importa lo que Él nos vaya a dar, nos importa que Él esté presente, porque si Él está presente, todo puede resolverse. Entonces, Alejandro, Andrea y chicos que han venido por primera vez, no sé si han tenido la posibilidad de conocer algún milagro que Dios ha hecho en sus vidas, en sus familias, pero si ustedes tienen necesidad y hoy vienen por primera vez, vienen por segunda, 10ª vez y aún no es resuelta, es que Dios quiere transformar algo en tu vida para que cuando te dé lo grande que Él tiene, sepas cómo utilizarlo. Dios nos regala este versículo en Santiago 1, 3 al 4 y nos dice, así, cuando su confianza en Dios, ya sabemos que confiar en Dios es depositar nuestra fe en Él, sea puesta a prueba, es decir, sea puesta a dificultades, adversidades, necesidades. Ustedes, juventud con una misión, Iglesia Asamblea de Dios, Angelis, Anderson, Paola, Alejandro, Andrea, aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se los ordene. Dios no quiere que seas un café instantáneo. Dios quiere que tú seas un buen café, ese de grano, ese que se muele, ese que se coge y que se cuece, ese buen café que destile un buen aroma. Pero un buen café, para hacer un buen café, ¿qué tiene que ser? Procesado, triturado, echado al fuego, a la candela, a alta presión. Para tú soportar la prueba y hasta el final tienes que tener tu mirada en Jesús. Pero no esa mirada como la azafata, que tiene una mirada de temor, de ansiedad, de preocupación, sino una mirada de confianza. Algo que escuchaba y era que, ¿tú por qué te sentaste en la silla en que estás en esta noche? O sea, ¿cómo tú sabías que esa silla no iba a estar partida? ¿Cómo sabías que no te ibas a caer en esa silla? Tú depositaste una confianza en esa silla. ¿Cuánto más vamos a depositar una confianza en Dios? Que no solamente nos sirve como sustento y sostén, dice que Él nos levanta, sino es que siempre te mantiene y te conoce tu necesidad aún antes de que tú se la digas. Vemos que, que para nosotros poder tener ese grado de fe, que es firme y esa prueba de toda dificultad hasta el final, tenemos que pasar un proceso. Tu fe en este momento es como una semillita, quizás no tenías el grado de fe suficiente, pero día a día, con tu llegada a Juventud con una Misión, con lo que tú has aprendido de Él, de que es un Dios inconmensurable, de que está en la vara contigo,
estás aquí para servir y adorar a Dios en espíritu y en verdad, con cada enseñanza y con su palabra está depositando en tu vida esa agua. ¿Y qué hace esa agua que representa su espíritu, su presencia? Está haciendo que ese grado de semilla en tu vida crezca. ¿Y para qué Dios quiere que esa fe tuya crezca? Para que tú puedas soportar las dificultades y tu fe sea la misma y se permanezca hasta el final. Vemos que la semillita, lo que resultó de depositar toda esa agua en un tiempo, esa semilla no fue planta en un día, en 2 días, en un mes. Quizás hay plantas que demoran más en crecer. Y así nosotros queremos que los milagros se den en nuestra vida. Queremos que oramos en este momento y tenemos fe. Si tú oras y no ves la respuesta de Dios, no significa que el Dios en el cual tú oras no tenga el poder para responder tu necesidad. Significa que Dios quiere que esa fe tuya sea procesada y quiere darte algo mayor que necesita tiempo y paciencia. Vamos a tratar un tema o un personaje de la Biblia que quizás no fue el padre de la fe, pero que pude ver que nos enseña demasiado. Vemos que en la Biblia hablan de que Dios hizo milagros instantáneos, sanó a la mujer con el flujo de sangre, ella creyó en Jesús, tocó el borde de su manto y fue sana. Dios sanó a un leproso, paró un paralítico, le dio vista a un ciego. Dios puede hacer milagros instantáneos si Él le place. Pero también vemos que Pedro vio a Jesús y quería caminó sobre el agua, el mar, pero su fe titubeó, se debilitó, puso la mirada en las dificultades, en el vaivén de las olas, el viento, y ahí ya no pudo estar sostenido sobre la dificultad, sino que su fe se debilitó en el transcurso de la prueba. Quiero traer el relato de Pablo. Quizás tú me dices, Angelit, pero es que para yo poder tener fe hasta el final, yo tengo que ser una chica plomada, tengo que ser una chica ejemplar, no tengo que haber nacido y crecido en la iglesia o con padres y familias cristianas. Y yo te quiero decir en esta noche que así como Dios nos habla de personas que le sirvieron fielmente a Él, también nos habla de alguien que persiguió su iglesia. Alguien que quizás, como les digo, no era el padre de la fe, pero que me enseñó que literal se mantuvo con firmeza después de su conversión por poner la mirada en Jesús y que Dios cambió su vida y dio grandes frutos. Si tú te conoces a ti como mentiroso, si tú antes decías, yo no voy para la iglesia porque esos cristianitos me parecen aburridos, si tú veías, es que ahora voy a ser evangélico, como dice la gente, es que eso es para viejos. Si tú antes criticabas y decías, yo no quiero ir a la iglesia porque yo no creo en eso, no creo en ellos, creo en Jesús, pero no quiero ir porque no creo en lo que ellos hacen. Si tú antes hacías eso, quizás estabas persiguiendo a la iglesia. Yo lo hacía. Yo antes decía, yo no voy para allá porque me da miedo cuando alguien se cae. Eso no es Dios. Eso es que ellos se quieren caer y llamar la atención. Yo lo hacía. Y quizás tú lo hacías. Y alguien lo hacía. Y no solamente con palabras, sino que perseguía a la iglesia. Tenía el deseo de muerte y los encarcelaba firmemente. Hasta que así como tú y como yo recibimos un llamado. Tú recibiste un llamado. Yo recibí un llamado. Y ese llamado se puede ver en la Biblia. Si tienes la oportunidad, léete Hechos capítulo 26 hasta el capítulo 28 y te puedes dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Vamos a ver ese perseguidor de la iglesia que tenía tanto deseo de perseguir a la iglesia que no le importaba dónde ir, qué ciudad ir para perseguir a los que seguían a Jesús, a encarcelarlos, a querer matarlos, literal, odiaba rotundamente a quien mencionara el nombre de Jesús. Y con tanto era su deseo y su perseverancia en que pidió que le dieran cartas a él, el rey, para ir a otra ciudad y perseguir a los que seguían a Jesús. Pero sorpresa, Dios lo tenía a él en la mira, como te tiene a ti, como te tiene a mí. ¿Y qué pasó? Él lo confesó en un relato que tuvo con un rey llamado Agripa y dijo, se confesó a él, se confesó delante del rey. Dice, antes, Pablo, yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Eso hice en la ciudad de Nazaret con el permiso de los sacerdotes principales. Metí en la cárcel a muchos de los que creían en él. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Imagínense, si usted se creía malo, imagínense esta persona. O sea, merecía, mejor dicho, la silla. O sea, una cosa loca. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Jesús. O sea, te puedes imaginar.
él no quería ni siquiera acabar con ellos. Quería acabar con la fe que ellos tenían en Jesús. O sea, quería que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba que hasta los perseguí en otras ciudades. Para eso mismo fui a la ciudad de Damasco, con el permiso y la autorización de los sacerdotes principales. Pero en el camino, gran rey Agripa, que era el que él se estaba confesando, y estaba diciendo lo que él había hecho anteriormente, pero en el camino, cuando eran las 12 del día, vi una luz fuerte que brilló alrededor de todos los que íbamos. Luego oí una voz que venía del cielo y me dijo en arameo: Saulo, Saulo, su nombre anterior, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Entonces respondí, dijo Pablo: ¿quién eres, Señor? Él me contestó: yo soy Jesús, es a mí a quien estás persiguiendo. Levántate, porque me he aparecido ante ti para nombrarte como uno de mis servidores. Y yo tengo una pregunta: ¿tú le vas a servir a alguien en el cual no tienes confianza, no tienes fe? Dios le estaba diciendo: levántate porque me he aparecido ante ti para nombrarte como uno de mis servidores. Es decir, ven, levántate. Si él le obedece a Dios, reconoce uno, la autoridad de Jesús. Y dos, la obediencia. Ya hemos aprendido que si tú obedeces a Jesús, hemos depositado su fe en él. Y otro, servicio, confianza. Esas tres cosas estaba Dios declarando a Pablo. Quiero que anuncies lo que ahora sabes de mí y también lo que sabrás después. ¿Y qué sabía sobre Jesús? Lo que él se le había presentado. Te enviaré con los judíos y con los que no son judíos. Y esto es importante, iglesia. No dejaré que ninguno de ellos te hagan daño. Imagínate, o sea, Jesús decía: no dejaré que ninguno te hagan daño. Y Pablo le hacía daño a la iglesia de Jesús. Y Pablo odiaba a los que creían en Jesús. Y Dios que le estaba diciendo: cree en mí, ven, levántate, obedéceme y sírveme. Dios le estaba llamando que activara su grado de fe. Y en ese momento, esa fe era instantánea, como un café instantáneo. Tenía que ser en el acto, porque era la oportunidad que Dios le estaba dando. Y Dios, cuando nos llama a nosotros, nos está llamando a que tengamos una fe instantánea. Creer que Él es Jesús. Pero ahora viene la fe de lo eterno. Creer que Jesús lo puede hacer. Entonces, en esa conversación siguieron: ¿por qué Pablo estaba delante del rey Agripa? Porque lo tomaron preso. Ya Pablo no iba a Damasco a perseguir a la iglesia, sino que iba a declarar que Jesús era Jesús, que Jesús resucitó al tercer día, pero como estaba ahora a favor de la iglesia, estaba en contra de los romanos. Y el rey Agripa, estaba evaluando la posibilidad de su detención. Y él en una conversación le dijo, rey Agripa le dijo a Pablo: puedes hablar para defenderte. Pablo levantó su mano en lo alto y dijo: me alegra poder hablar hoy delante de su majestad, el rey Agripa. Estoy contento porque podré defenderme de todas las acusaciones que hacen contra mí esos judíos, quienes lo acusaron y quienes lo llevaron contra el rey Agripa. Y quiero resaltar de aquí que levanta su mano y dice: estoy contento, estaba gozoso. Él no dice: ay, yo estoy creyendo en Jesús, tengo fe en Jesús y yo no puedo, Señor, ¿por qué me hiciste? Y lamentaciones y tristeza. Él creyó en Jesús, tuvo un encuentro con Él y tuvo autoridad y levantó su mano y dijo: estoy contento de estar aquí para defenderme de ti. Y eso que era a él era una amenaza, era una adversidad. Y a veces creemos que nuestra fe es cuando tenemos una enfermedad incurable, o que cuando lo que hizo Pedro caminar sobre el agua, o lo de la mujer del flujo de sangre, eran milagros que necesitaban fe. Pero también se necesita fe para pararse en contra de los que persigan al pueblo de Jesús. Entonces dice: estoy contento porque podré defenderme de todas las acusaciones. Yo sé que su majestad conoce bien las costumbres judías y sabe también acerca de las cosas que discutimos. Por eso le pido ahora que me escuche con paciencia. Ya no es instantáneo, o sea, ya no es algo veloz. Con paciencia. Para llegar a lo eterno tenemos que tener paciencia. Para poder ver lo eterno tenemos que tener una fe paciente. Sigue diciendo: los fariseos somos el grupo más exigente de nuestra religión, porque él era un fariseo. Ahora me están juzgando aquí solo porque creo. ¿Qué es creer en Dios? Tener fe en Dios, que la promesa de Dios le hizo a nuestros antepasados. Nuestras 12 tribus de Israel esperar en Dios
Una fe a lo eterno es creer que Dios cumpla su promesa. Por eso aman y adoran a Dios día y noche. Nuestro hermano Luis nos enseñaba que nacimos y tenemos un propósito de servir, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ese Dios lo servimos y le adoramos porque creemos en Él y tenemos nuestra fe en Él. Entonces ellos le servían y le adoraban porque tenían una fe en Dios y en lo que había declarado. Gran rey Agripa, los judíos que me acusan no creen en esa promesa, no tienen fe en esa promesa, era lo que decía. ¿Por qué ninguno de ustedes cree que Dios puede hacer que los muertos vuelvan a vivir? O sea, pocas palabras, porque ustedes no creen que Jesús hizo la promesa y Jesús va a cumplir la promesa. En pocas palabras, porque ustedes no tienen fe. Para terminar, decía, luego Pablo se dirigió al rey Agripa y le dijo, Majestad, le decía, ¿acepta usted lo que dijeron los profetas en la Biblia? Yo sé que sí lo acepta. Agripa le contestó, en tan poco tiempo, o sea, instantáneamente, ¿piensas que puedes convencerme de ser cristiano? Dice Pablo, me gustaría que instantáneamente, en poco tiempo o en mucho tiempo, o sea, en lo eterno, su majestad y todos los que están aquí fueran como yo, fueran como él. Pero claro, sin estas cadenas, es decir, sin estas dificultades y adversidades. Él les decía, los retaba, o sea, ¿pueden ustedes creer y convencerse de todo lo que Jesús está haciendo y todo lo que Jesús es? Y él, adivinen qué respondió. Él se rió y dijo, o sea, ¿de verdad tú crees que en poco tiempo me vas a convencer a mí? Y yo te digo a ti, si tú realmente pusiste la mirada en Jesús, tú tienes la fe necesaria para iniciar este camino de conocer y creer en Jesús y de experimentar lo eterno. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerzas las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Imagínense que de aquí, Pablo siguió, les voy a resumir 3 capítulos en 2 minutos, y él, esa defensa, ellos se reunieron, el rey Agripa y otro, no recuerdo su nombre, y dijeron, pero ¿qué hacemos con Pablo? Este tipo no ha hecho nada, este tipo es inocente. No creyeron en Jesús, pero literal creyeron en su inocencia. Dijeron, no podemos dejarlo en libertad porque es que los judíos lo entregaron y hay que llevarlo delante del emperador, una ente mayor, para que ellos lo juzguen. Total que tuvo un camino hacia Roma donde estaba el emperador, y en ese camino hacia Roma tuvieron que tomar varias embarcaciones. Y oh sorpresa, Pablo, Dios le advirtió que en ese camino iba a tener dificultad y quizás iba a perecer. El capitán, Dios le colocó gracia y halló gracia a Pablo, el capitán. Pudo conocer a personas amigas. Pablo aún ahí predicaba también de Jesús. Sin embargo, los capitanes y los jefes de la embarcación seguían con la idea de que tenían que llegar delante del emperador. Pasaron muchos días en esta navegación, tuvieron que desechar al mar peso para que las olas del mar no dieran y no voltearan la barca y la embarcación donde iban. Se pararon en una isla, en 2 islas más o menos, y allí Pablo predicaba y predicaba y predicaba, y delante, cuando subían nuevamente en las embarcaciones, que venían las tormentas, Pablo le decía, pero ¿por qué temen? Vengan y coman pan, coman trigo. O sea, y tú vas a comer en una tormenta pan y trigo y las olas del mar y todas las dificultades. Él lo hacía porque confiaba en Dios, porque tenía la mirada puesta en Dios. Ese Dios que le dio una nueva oportunidad, que cambió su nombre y su identidad. Y Dios me hablaba a mí, y es que muchas veces nos tachan de que tú no puedes porque tú eres mentiroso, tú fuiste fumador, tú fuiste prostituto, tú fuiste prostituta, tú fuiste ladrón, tú fuiste drogadicto. Tú no puedes porque tú eres un mal ejemplo en la sociedad. Y aprendíamos acá en la iglesia que son pronósticos que nos lanzan las personas, pero Dios no lanza pronósticos, Dios lanza propósitos. Entonces vemos que si Dios pudo dar la conversión a Pablo, que perseguía a la iglesia de Jesús, perseguía a su iglesia y quería muerte y quería que los encadenaran y quería que se desaparecieran, que no creyeran en Jesús. ¿Cuánto más Jesús, Dios, el Espíritu Santo puede cambiar tu vida? ¿Cuánto te puede dar una nueva oportunidad? Él pasó
tormentas, fue a una isla al final y ahí lo picó una serpiente que era venenosa y las personas decían, pero este hombre que le pasa de todas las cosas, le picó una serpiente, ¿cómo sigue en pie? Es el Espíritu Santo. Es que Dios le dio la promesa que iba a estar con él y que nada le iba a hacer daño. Dios no te dice a ti, cree en mí y no tendrás dificultades. Si has venido en esta noche por una fe instantánea, puedes obtener un milagro, Dios lo puede hacer. Pero si has venido por lo eterno, por tener una vida eterna, un cambio, créeme que vas a tener dificultades, pero Dios te dice, como le dijo a Pablo, no te harán daño. Puedes ir en una barca con olas fuertes, pero no te hará daño. Puedes ir y te puedan atacar animales, serpientes, pero no te harán daño.